Hola, te doy la bienvenida a este nuevo video del canal. Continuando con la temática que hemos venido trabajando de ecuaciones, vamos a iniciar con una nueva subsección relacionada con el tema de números complejos. Vamos a ver algo de teoría básica relacionada con este tipo de números. Comencemos. Con el fin de introducir la unidad imaginaria, vamos a considerar la siguiente ecuación cuadrática. Es una ecuación cuadrática clásica que es x elevado al cuadrado más 1 igual a 0. Veamos cuál es el discriminante de dicha ecuación. Entonces la vamos a escribir en forma estándar. Tenemos x al cuadrado, como no hay término lineal le vamos a sumar 0 multiplicado por x y le sumamos el término independiente y esto igual a 0. Entonces de aquí nosotros podemos ver que el coeficiente principal es 1, el coeficiente del término lineal es 0 y el término independiente, que sería c, es igual a 1. Recordemos la fórmula del discriminante. Delta va a ser igual a b al cuadrado menos 4 veces el producto de a por c. Pero b al cuadrado nos daría 0 elevado al cuadrado menos 4 veces a por c. A es 1 y c es 1, ¿cierto? Esto nos da igual a 0 menos 4, que es igual a menos 4, y este número real claramente es menor que 0. Estamos entonces enfrentándonos a una ecuación cuadrática con discriminante negativo, por lo cual no vamos a tener presencia de soluciones reales. Pero sí van a haber soluciones, simplemente no van a pertenecer a este campo de números. Ahora bien, notemos lo siguiente. Vamos a tomar esa ecuación y vamos a despejar la variable x. Vamos a ver qué cantidad nos da como resultado. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces tenemos x al cuadrado, la voy a volver a escribir, más 1 igual a 0. En ambos lados de la ecuación podemos sumar menos 1. Simplificamos y obtenemos x al cuadrado igual a menos 1. Entonces ya sabemos que no hay ningún número real x que satisfaga que al elevarse al cuadrado nos dé como resultado menos 1. Es aquí donde nosotros vamos a introducir ese nuevo número, que lo vamos a llamar número complejo, en particular unidad imaginaria. Entonces aquí vamos a utilizar el método de la raíz cuadrada. Nosotros sabemos que si tenemos una ecuación de la forma, recordemos un poco ese concepto, una ecuación de la forma x al cuadrado igual a d, nosotros decíamos que las soluciones iban a ser x igual más o menos la raíz cuadrada de d. Pero en ese caso nosotros suponíamos que d era un número real mayor o igual que 0. Si nosotros aplicamos aquí el método de la raíz cuadrada, vamos a tener que x va a ser igual más o menos la raíz cuadrada de menos 1. Pero en este caso, ese número d, ese radicando, es el menos 1, que es un número menor que 0. No importa ya en este caso, pues precisamente la idea de ahora es ampliar un poco el campo de números que nosotros conocemos. En videos anteriores ya habíamos definido las raíces, operaciones con raíces, cuando el índice de la raíz era, por ejemplo, impar. Por ejemplo, la raíz cúbica. Y aquí en el radicando podían haber tanto números positivos como negativos. Por ejemplo, el menos 8. Pero ojo, solamente cuando el índice de la raíz es un número impar. Y en el caso índice par, por ejemplo la raíz cuarta, aquí nosotros exigíamos que la cantidad que estuviese aquí por dentro, o sea, el radicando, fuera un número positivo. Por ejemplo el número 4, la raíz cuarta de 4. Pero está el caso donde podemos tener raíces, y ese es el problema que queremos tratar ahora. Podemos tener nosotros raíces, por ejemplo la raíz cuarta, de cantidades negativas. Esto sí se puede hacer. Así pareciera en esos videos que no se podía hacer, pero sí se puede hacer si solamente si introducimos este tipo de números, que los vamos a llamar números complejos.
Entonces nos vamos a centrar ahora sí, otra vez, en estas dos cantidades. Tenemos x igual más o menos la raíz cuadrada de menos 1. Nos vamos a quedar únicamente con la raíz cuadrada principal, la que tiene signo positivo, es decir, x igual a la raíz cuadrada de menos 1. Este es el número que nosotros vamos a definir como la unidad imaginaria y lo vamos a denotar por i. I va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 1 y va a recibir el nombre de unidad imaginaria. Veamos ese resumen a continuación. Listo. Entonces ya sabemos que no hay número real x tal que x elevado al cuadrado nos dé como resultado menos 1. Entonces, para ampliar un poco nuestro campo de números, precisamente ese nuevo conjunto, que va a ser el conjunto de los números complejos, va a contener soluciones a ecuaciones de este tipo. Entonces, ya hemos introducido la unidad imaginaria. Esa unidad imaginaria la vamos a denotar con la letra i. La vamos a denotar con la letra i. Ya hemos dicho que i va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 1. Es común escribir que i sea igual a la raíz cuadrada de menos 1. Y noten que si en ambos lados de esta igualdad ustedes elevan al cuadrado, ¿qué les va a dar como resultado? En el lado izquierdo les va a quedar i al cuadrado y en el lado derecho les va a quedar la raíz cuadrada de menos 1 elevado al cuadrado. Por propiedades de las raíces, de cancelación de raíces de índice par, noten que este 2 se puede cancelar con esta raíz sin ningún problema y por lo tanto vamos a obtener que i elevado al cuadrado es igual a menos 1. O sea que en este nuevo campo, que va a ser el campo de los números complejos, nosotros vamos a tener expresiones que al elevarse al cuadrado nos dan como resultado números negativos, cosa que no pasa en el conjunto de los números reales. Vamos a definir ahora la raíz cuadrada principal de un número real negativo en términos de la unidad imaginaria. Entonces vamos a tomar ahora un número real c que sea positivo, estrictamente mayor que 0. Entonces vamos a tomar ese real c y lo vamos a multiplicar por menos 1 para obtener un número real negativo. Queremos calcularle la raíz cuadrada a ese número real, es decir, la raíz cuadrada de menos c. En el radicando podemos factorizar este menos y escribir menos c como menos 1 multiplicado por c. Por propiedades de las raíces, noten que el menos 1 es un número real, c también es un número real, nosotros podemos escribir esta raíz cuadrada como un producto de raíces cuadradas. Entonces separamos como la raíz cuadrada de menos 1 por la raíz cuadrada de c. Note aquí que la raíz cuadrada de c es un número real, porque c, sin el signo menos, lo hemos tomado en el conjunto de los números reales positivos. Por lo tanto, esta cantidad va a representar un número real. Pero aquí, multiplicando a izquierda, tenemos la raíz cuadrada de menos 1. Esa es la que nosotros hemos llamado la unidad imaginaria y la hemos denotado por i. Por lo tanto, podemos cambiar esta raíz cuadrada de menos 1 por el número i. Aquí tenemos i que multiplica a la raíz cuadrada de c. Aquí podemos conmutar este producto y lo vamos a escribir como la raíz cuadrada de c multiplicada por el número imaginario i o por la unidad imaginaria. Entonces, ¿cuál sería el resumen? Si usted tiene la raíz cuadrada de menos c, simplemente escriba esta raíz cuadrada de este número negativo como la raíz de c, ya c va a ser un número positivo sin el signo, multiplicado por la unidad imaginaria. A continuación veamos algunos ejemplos. Supongamos que queremos calcular la raíz cuadrada de menos 4. Menos 4 es un número negativo, es un número menor que 0, por lo tanto esta raíz cuadrada va a representar un número imaginario, un número complejo. Entonces factorizamos
en el radicando ese menos 1 multiplicado por 4, exactamente el proceso anterior. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 1 por la raíz cuadrada de 4. Esto lo escribimos como i que multiplica a 2. ¿Por qué? Porque la raíz de 4 es un número real y da como resultado 2. Y este producto lo podemos escribir como 2 veces la unidad imaginaria. Por lo tanto, la raíz cuadrada de menos 4 es igual a 2 veces i. Otro ejemplo, tenemos la raíz cuadrada de menos 5. Menos 5 es un número real negativo. Por lo tanto, esta raíz cuadrada representa un número imaginario, un número complejo. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 1 que multiplica 5. Nuevamente, como menos 1 es un número real y 5 es un número real, podemos distribuir esta raíz como la raíz cuadrada de menos 1 por la raíz cuadrada de 5. La raíz cuadrada de menos 1 es la unidad imaginaria, entonces nos queda ahí que multiplica la raíz de 5. Y conmutando nos va a quedar igual a la raíz cuadrada de 5 que multiplica a la unidad imaginaria. Por lo tanto, la raíz cuadrada de menos 5 es igual a la raíz de 5 que multiplica a el número imaginario i. A continuación veamos la terminología que vamos a utilizar para referirnos a los números complejos. Primero que todo vamos a construir nuestro conjunto, lo vamos a denotar por la letra C caligráfica y este va a ser el conjunto de los números complejos. En general, ¿cómo van a ser los elementos que van a estar en ese conjunto? Sencillamente van a ser de la forma z, de tal manera que ese z se pueda ver como la suma de un número real a más un múltiplo de la unidad imaginaria, es decir, z igual a más b que multiplica a el número i, siendo a un número real y b también un número real. Aquí tenemos el resumen: z igual a más b por i. Usualmente el número real a se le conoce como la parte real del número complejo y se denota de la siguiente forma: a es igual a la parte real, escribimos RE entre paréntesis z, indicando que es la parte real del número complejo. Y a este múltiplo b, que multiplica a la unidad imaginaria, se le llama la parte imaginaria, precisamente por estar multiplicando al número i. Y se escribe b igual a im, indica imaginario, entre paréntesis, el número z, parte imaginaria del número complejo. Y tenemos algunos casos particulares. En el caso en el que el número real a sea igual a 0, entonces z va a ser igual al producto de b por i. Y este número complejo se va a llamar un número complejo imaginario puro. En particular, va a tomar este nombre. Y en el caso opuesto, cuando a sea diferente de 0 y este número b, que es la parte imaginaria, resulte ser igual a 0, entonces ¿qué vamos a tener aquí en la ecuación? Pues z es igual a más b por i, pero si b es 0, 0 por i nos va a dar como resultado 0, va a anular la parte imaginaria y por lo tanto z va a ser igual a pero es que a es un número real. Entonces en ese caso bien particular, ese número complejo va a representar un número real, únicamente cuando la parte imaginaria sea nula. Veamos algunos ejemplos para ir entendiendo un poco más este tipo de números tan especiales y de hecho tan importantes a nivel ingenieril. Tenemos el número complejo z igual a 4 menos 5i. Vamos a identificar su parte real y su parte imaginaria. ¿Cómo lo vamos a escribir? De la siguiente forma: la parte real de ese número complejo, es decir, la parte real de z, va a ser igual a la parte real, vamos a cambiar aquí z por lo que equivale 4 menos 5i, y esto nos da como resultado 4, que es el número que está en azul. Esa sería la parte real. Por otro lado, la parte imaginaria im de z, la parte imaginaria de z, va a ser igual a la parte imaginaria, vamos a cambiar aquí z por lo que equivale, sería la parte imaginaria de 4 menos 5i,
y es exactamente igual al número menos 5. Sería el coeficiente de la unidad imaginaria. Esa sería la parte imaginaria. Noten que tanto la parte real como la parte imaginaria son números reales. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos z igual a 10i. En este caso, ¿cuál sería la parte imaginaria de ese número z? Noten que 10i se puede escribir como 0 más 10i. Noten aquí que he resaltado el número 0 de color azul. Y esa va a ser precisamente la parte real. La parte real de este número complejo es 0. Como la parte real es 0, estamos en presencia de un número imaginario puro. ¿Cuál va a ser la parte imaginaria? La parte imaginaria de z sería la parte imaginaria de 0 más 10i. Nos quedamos con el coeficiente en color púrpura, que sería 10 positivo. Parte real 0 y parte real 0 y parte imaginaria 10. Ahora sí, tenemos z es igual a 6. ¿Cuál será la parte real de ese número complejo? La parte real de z sería igual a la parte real de 6 más 0i. Noten que aquí la parte imaginaria la puedo escribir como 0 que multiplica a la unidad imaginaria, pero este 0 claramente la anula y por lo tanto nos quedamos con el número resaltado en azul, que sería 6. La parte real es 6, mientras que la parte imaginaria sería exactamente este coeficiente de la unidad imaginaria, que sería 0. Estamos en presencia de un número real. Entonces noten que este es un campo un poco más general que los números reales. Cuando la parte imaginaria de ese número es 0, automáticamente tenemos un número real. Es por esto que el campo de los números complejos representa un conjunto numérico mucho más grande. Tenemos que el conjunto de los números complejos contiene al conjunto de los números reales, por lo tanto contiene al conjunto de los números racionales, por lo tanto contiene también al conjunto de los números enteros y por ende al conjunto de los números naturales. Y como los reales contienen también al conjunto de los números irracionales también van a ser un subconjunto de los números complejos. Veamos ahora un ejemplo un poco más de análisis. Listo. Supongamos que nos dan este número. El número z igual a menos 3 más la raíz cuadrada de menos 7. Entonces la pregunta es, ¿será que es un número real o es un número complejo? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta es que es un número complejo. ¿Por qué? Porque si nos fijamos aquí en este término que contiene esta raíz cuadrada, tenemos la raíz cuadrada de menos 7. Como menos 7 es un número negativo, esto indica que es un número complejo. Entonces identifiquemos cuál sería la parte real y cuál sería la parte imaginaria. Noten que la raíz de menos 7 ya sabemos que se puede escribir como i por la raíz cuadrada de 7. Entonces miren que aquí la parte real sería menos 3, y si aquí conmutamos i con raíz de 7, lo escribimos como raíz de 7 por i, vemos que la parte imaginaria es positivo raíz de 7. Vamos con este otro ejemplo. Tenemos z igual a 2 menos la raíz cuadrada de menos 25. No va a ser un número real porque tenemos una raíz cuadrada de un número real menor que 0. Por lo tanto, este número z representa una cantidad compleja. Podemos escribir la raíz cuadrada de menos 25 como i veces la raíz cuadrada de 25. Este menos aquí queda por fuera porque este menos es independiente del menos que está aquí por dentro de esta raíz. Este menos lo que hace es convertir esta parte en una parte imaginaria. Nos queda entonces i por la raíz cuadrada de 25. La raíz cuadrada de 25 es 5, 5 por 5 es 25. Y de esta forma z va a ser igual a 2 menos 5 y parte real 2, parte imaginaria menos 5. Para finalizar este video vamos a ver el siguiente concepto, la igualdad de números complejos. Es decir, dados dos números complejos, ¿cuándo vamos a saber que ambos números son de hecho iguales? Vamos a tomar dos números complejos. El primero, z igual, noten que lo he escrito en términos de su parte real y su parte imaginaria.
es decir, z igual a la parte real de z más la parte imaginaria que multiplica a la unidad imaginaria. Y voy a tomar el número complejo w, escrito también en términos de su parte real y su parte imaginaria. W igual a la parte real de w más la parte imaginaria de w que multiplica a la unidad imaginaria. Entonces z y w van a ser dos números complejos iguales si, solamente si. Este símbolo recuerden que es el si, solo si. Indica equivalencia lógica entre dos proposiciones. Entonces van a ser iguales si, solamente si la parte real del número complejo z es igual a la parte real del número complejo w, y simultáneamente la parte imaginaria del número complejo z es igual a la parte imaginaria del número complejo w. Es decir, este término de aquí tiene que ser exactamente igual a este término de aquí, a este número real, y este otro número real, el coeficiente de la unidad imaginaria, tiene que ser igual a este coeficiente de esta unidad imaginaria. Veamos un ejemplo. Vamos a tomar el número complejo z igual a 2x más 1. Noten que la parte real está en color azul. 2x más 1 más menos 2y más 3, todo esto que multiplica a y. Noten que la parte imaginaria es toda esta cantidad en color café claro. W va a ser el número complejo 2 menos 4i, parte real 2, aquí en rojo claro, y parte imaginaria menos 4 en color púrpura. La idea es encontrar la cantidad real x y la cantidad real y, es decir, esta x que aparece aquí y esta y que aparece aquí, de tal forma que z y w sean dos números complejos idénticos, que sean iguales. Entonces tomamos el número complejo z y vamos a tomar el número complejo w. Entonces, para que sean iguales, recordemos que la parte real de z tiene que ser igual a la parte real del complejo w. Aquí la parte real del número complejo z es 2x más 1. Por lo tanto, 2x más 1 tiene que ser igual a este 2, que sería la parte real del número complejo w. O sea que se nos forma esta ecuación. En variable x, 2x más 1 igual a 2. Si solucionamos esta ecuación, obtenemos que x, ese número real, tiene que ser igual a 1 medio. Ustedes lo pueden comprobar. Y por otro lado, la parte imaginaria de z tiene que ser igual a la parte imaginaria de w. La parte imaginaria de z es menos 2y más 3. Entonces la igualamos con menos 4, que sería la parte imaginaria de w. Obtenemos una segunda ecuación en variable y si ustedes la resuelven, es una ecuación lineal muy sencilla, obtienen que y es igual a 7 medios. Entonces tenemos que x debe ser 1 medio y y tiene que ser igual a 7 medios para que z y w sean dos números complejos iguales. Bueno, con este ejemplo terminamos este video. Los invito a que continúen con el próximo video.